A lo largo de la historia, la humanidad ha mirado al cielo en busca de respuestas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes nos crearon? Los antiguos griegos tenían una respuesta fascinante. Dioses poderosos que descendían de los cielos, armados con conocimientos y tecnologías que los humanos apenas podían comprender. Zeus lanzaba rayos con precisión letal, Hermes viajaba a velocidades imposibles, y Hefesto forjaba máquinas que parecían sacadas de una era futurista. Pero, ¿y si estas historias no fueran solo mitos? Algunos investigadores han planteado una hipótesis inquietante. Los dioses del Olimpo no eran seres divinos, sino visitantes de otros mundos. Una civilización avanzada que llegó a la Tierra en el pasado remoto, dejando un legado que la humanidad interpretó como mitología. La idea puede parecer sacada de una novela de ciencia ficción, pero cuando analizamos ciertos relatos de la antigua Grecia, descubrimos detalles que desafían nuestra comprensión de la historia. ¿Por qué tantas culturas antiguas describen deidades que descienden del cielo en carruajes ardientes? ¿Cómo es posible que los griegos tuvieran conocimientos astronómicos y tecnológicos tan avanzados para su época? Existen pruebas ocultas que respaldan la teoría de los antiguos astronautas en la Grecia clásica. En este video, exploraremos a fondo esta intrigante posibilidad. Desde los relatos mitológicos hasta los artefactos inexplicables, descubriremos si los dioses de la antigua Grecia eran realmente divinidades o visitantes de las estrellas. Desde tiempos inmemoriales, los antiguos griegos miraban al firmamento con asombro y reverencia. Para ellos, el cielo no era solo un manto estrellado que cubría la noche, sino la morada de los dioses, un reino inalcanzable donde seres poderosos gobernaban el destino de la humanidad. Pero, ¿y si esta conexión entre los dioses y los cielos no fuera solo una metáfora? Uno de los aspectos más intrigantes de la mitología griega es la forma en que los dioses interactuaban con la humanidad. Zeus, el rey del Olimpo, lanzaba rayos con precisión quirúrgica desde las alturas, como si poseyera un armamento de energía avanzada. Apolo, dios del sol, cruzaba los cielos en un carro resplandeciente, mientras Hermes, el mensajero de los dioses, poseía sandalias aladas que le permitían moverse a velocidades sobrehumanas. Estos relatos, vistos a través de una lente moderna, podrían sugerir algo más que simples metáforas mitológicas. La idea de seres divinos descendiendo de los cielos no es exclusiva de la cultura griega. En el antiguo Egipto, los dioses también venían del cielo y traían consigo un conocimiento imposible. En Mesopotamia, los Anunnaki eran descritos como seres que bajaron de las estrellas para guiar a la humanidad. Si estas historias se repiten en múltiples civilizaciones, podría significar que todas ellas fueron testigos de un mismo evento. Otro punto fascinante es el Monte Olimpo. Según los mitos, este era el hogar de los dioses, un lugar inaccesible para los mortales. Pero, ¿y si esta descripción encubriera una verdad más sorprendente? Algunos teóricos han especulado que el Monte Olimpo podría haber sido, en realidad, una base de operaciones para estos supuestos visitantes celestiales. Su inaccesibilidad y su conexión con eventos sobrenaturales podrían indicar que allí se escondía un secreto más grande de lo que imaginamos. Los mitos están llenos de relatos sobre encuentros entre humanos y seres de otro mundo. Desde Prometeo, quien desafió a los dioses para entregar el fuego sagrado, una posible metáfora para el conocimiento avanzado, hasta Dédalo, quien diseñó artefactos voladores como las alas de Ícaro, vemos constantemente historias de tecnologías y dones divinos que parecen adelantar su tiempo. Entonces, ¿realmente los dioses de la antigua Grecia eran entidades sobrenaturales o eran viajeros de las estrellas? En el próximo capítulo, analizaremos una de las claves más intrigantes de esta teoría, la misteriosa tecnología de los dioses y su semejanza con los avances modernos. Si los dioses del Olimpo eran simplemente figuras mitológicas, ¿cómo es posible que los relatos de la antigua Grecia describan tecnologías que parecen sacadas de la ciencia moderna? Desde armas con capacidades devastadoras hasta autómatas que desafiaban la imaginación, la mitología griega está repleta de referencias a artefactos que, en su tiempo, debieron parecer magia o un conocimiento más allá de la comprensión humana.
Uno de los ejemplos más intrigantes es el rayo de Zeus. En los relatos antiguos, el dios supremo del Olimpo lanzaba relámpagos con una precisión asombrosa, destruyendo enemigos a voluntad. Para los antiguos, esto era una manifestación de su poder divino, pero hoy podríamos interpretarlo de otra manera. ¿Acaso los rayos de Zeus eran en realidad armas de energía avanzada, similares a las que hoy en día solo podemos imaginar en el campo de la ciencia militar? Otro enigma fascinante es la historia de Hefesto, el dios de la forja. En los mitos, se dice que Hefesto creó sirvientes mecánicos, autómatas de metal que se movían y obedecían órdenes. También construyó el escudo de Aquiles, un objeto con descripciones detalladas de mapas y constelaciones, lo que algunos teóricos sugieren que podría representar algún tipo de tecnología avanzada de navegación. ¿Cómo es posible que los griegos tuvieran nociones tan detalladas sobre robots y cartografía celestial en una época en la que la tecnología mecánica apenas existía? Y no podemos olvidar a Dédalo, el legendario inventor y arquitecto. Se dice que construyó alas mecánicas para su hijo Ícaro, permitiéndole volar como un pájaro. ¿Podría esta historia ser una referencia temprana a la aviación? Más aún, en algunos relatos, Dédalo crea laberintos y estructuras que parecen desafiar la lógica humana, como si su conocimiento proviniera de una fuente externa. Otro artefacto sorprendente es el mítico trípode de Delfos, descrito como un objeto con capacidades especiales, capaz de transmitir mensajes de los dioses a los humanos a través de la pitonisa. Algunos teóricos han especulado que este objeto podría haber sido algún tipo de dispositivo de comunicación avanzada, interpretado por los antiguos como una herramienta mística. Si todo esto fuera solo imaginación, ¿por qué encontramos relatos similares en otras civilizaciones antiguas? En la India, los textos védicos describen las vimanas, máquinas voladoras con tecnología imposible para su época. En Sumeria, los dioses Anunnaki son retratados con dispositivos extraños y conocimientos que desafiaban la lógica humana. ¿Podría ser que los dioses griegos no fueran meras creaciones mitológicas, sino seres con acceso a una tecnología imposible de comprender para los mortales de la época? En el próximo capítulo, exploraremos un enigma aún más impactante: los encuentros entre humanos y estos supuestos dioses extraterrestres, y cómo estos relatos podrían ser interpretados hoy en día. Si los dioses del Olimpo eran solo mitos, ¿por qué encontramos tantos relatos en los que los humanos interactúan directamente con ellos, recibiendo conocimientos, advertencias e incluso castigos? ¿Acaso estas historias podrían ser interpretadas como registros antiguos de encuentros con seres de otro mundo? Uno de los episodios más emblemáticos es la historia de Prometeo. Según la mitología, este titán desafió a los dioses al entregar el fuego sagrado a la humanidad, un acto de rebelión que le costó un castigo eterno. Tradicionalmente, este fuego representa el conocimiento y el progreso tecnológico, pero algunos teóricos han sugerido que podría tratarse de algo más literal. ¿Podría Prometeo haber transmitido un tipo de tecnología avanzada a los humanos, desafiando así el orden impuesto por una civilización superior? Otro relato inquietante es el de Cadmo, el mítico fundador de Tebas. Se dice que Cadmo recibió ayuda de los dioses para construir su ciudad y que siguió instrucciones que le fueron entregadas de manera misteriosa. En la narración, los dioses le proporcionaron un diente de dragón que, al ser sembrado en la tierra, dio origen a soldados completamente armados. ¿Podría esta historia simbolizar un tipo de clonación o creación artificial de guerreros, algo que los griegos solo podían describir con metáforas? Y luego tenemos el enigma del oráculo de Delfos. Durante siglos, este santuario fue el epicentro de la comunicación entre dioses y mortales. La pitonisa, sacerdotisa de Apolo, entraba en trance y transmitía mensajes que a menudo resultaban ser profecías exactas. ¿Cómo es posible que estas predicciones fueran tan precisas? ¿Sería una simple manipulación psicológica? ¿O la pitonisa estaba realmente canalizando información proveniente de una inteligencia superior? Un caso aún más extraño es la historia de Belerofonte, el héroe que domó a Pegaso, un caballo alado, y usó su increíble montura para combatir a la quimera.
Si analizamos esta historia desde una perspectiva moderna, podríamos preguntarnos: ¿podría Pegaso ser en realidad una nave avanzada, malinterpretada por los antiguos como un ser vivo? Más aún, se dice que los dioses castigaron a Belerofonte por intentar ascender al Olimpo, lanzándolo de los cielos en su montura. ¿Sería esta una advertencia de que los humanos no estaban listos para viajar más allá de la Tierra? Finalmente, debemos mencionar el caso de Ezequiel en la tradición hebrea. Aunque no pertenece a la mitología griega, su visión de una carroza de fuego con ruedas dentro de ruedas ha sido interpretada por algunos investigadores como un posible encuentro con una nave extraterrestre. Si otras civilizaciones antiguas describieron experiencias similares, ¿no podría esto reforzar la teoría de que los dioses griegos también fueron visitantes de otros mundos? En el próximo capítulo, analizaremos las conexiones entre la mitología griega y los relatos modernos de avistamientos ovni, explorando cómo los patrones se repiten a lo largo de la historia. Si los relatos mitológicos de la antigua Grecia realmente describen encuentros con seres avanzados, ¿existen similitudes entre estos relatos y los modernos testimonios de avistamientos ovni? ¿Podríamos estar presenciando el mismo fenómeno a lo largo de milenios, solo interpretado con un lenguaje diferente? Uno de los aspectos más llamativos es el concepto de descenso divino. En los textos griegos, los dioses frecuentemente bajaban del cielo en resplandecientes carros de fuego, interactuaban con los humanos y luego desaparecían entre las nubes. Hoy en día, cientos de testigos afirman haber visto objetos luminosos que descienden y ascienden de manera inexplicable. La pregunta es inevitable: ¿los dioses del pasado podrían ser los mismos seres que muchos creen haber visto en la actualidad? El caso de Apolo es particularmente interesante. Se dice que este dios se trasladaba en un carro solar que brillaba como el oro y que en ciertas ocasiones descendía para hablar con mortales o entregarles mensajes. Curiosamente, en varios reportes de avistamientos ovni se mencionan naves de apariencia metálica y dorada que descienden para luego desaparecer en un destello cegador. ¿Coincidencia o patrón recurrente? Los relatos sobre abducciones divinas también ofrecen paralelismos sorprendentes. Zeus, el más poderoso de los dioses, era famoso por llevarse a mortales a otros planos de existencia. Un ejemplo es el de Ganímedes, un joven raptado por Zeus y llevado al Olimpo para servir como copero de los dioses. En términos modernos, esto podría ser visto como un caso de abducción alienígena, un humano tomado por una entidad superior y transportado a otro lugar para cumplir una función específica. Otro punto fascinante es el uso de armas de energía. Se dice que los dioses griegos poseían herramientas capaces de desatar rayos, luz cegadora e incluso destruir ciudades enteras. Zeus tenía su rayo, Artemisa lanzaba flechas que brillaban como el sol y Hefesto forjaba objetos con tecnología divina. En la era moderna, se han documentado fenómenos de luces intensas y destellos que preceden avistamientos de ovnis, además de testimonios de testigos que afirman haber visto rayos de energía provenientes de estos objetos. Pero quizás lo más enigmático sea el papel de Hermes, el mensajero de los dioses. Se dice que Hermes podía moverse entre el mundo de los dioses y el de los humanos con una velocidad inalcanzable, gracias a sus sandalias aladas. Algunos investigadores han comparado esto con la forma en que muchos ovnis son descritos, moviéndose de manera errática, desapareciendo en el cielo en cuestión de segundos y desafiando las leyes de la física tal como las entendemos. Si estos paralelismos son algo más que una simple coincidencia, nos enfrentamos a una inquietante posibilidad. La humanidad podría haber estado en contacto con una inteligencia superior desde tiempos remotos. Pero si esto es cierto, ¿por qué no tenemos pruebas concretas? En el próximo capítulo, exploraremos una de las cuestiones más controvertidas de esta teoría, la posible evidencia física que podría vincular a la civilización griega con visitas extraterrestres. Uno de los ejemplos más impactantes es el mecanismo de Antikythera, un dispositivo de precisión milimétrica hallado en un naufragio del siglo II a.C. Este mecanismo es considerado el primer computador analógico de la historia,
capaz de calcular posiciones astronómicas con una exactitud que no se volvió a ver hasta más de 1000 años después. ¿Cómo es posible que una civilización de hace más de 2000 años poseyera un conocimiento tan avanzado de la mecánica y la astronomía? Algunos teóricos sugieren que pudo haber sido un regalo de los dioses, es decir, de visitantes con un conocimiento tecnológico superior. Otro enigma fascinante son las piedras ciclópeas utilizadas en la construcción de templos y murallas en la antigua Grecia. Lugares como la Puerta de los Leones en Micenas y los muros de Tirinto están hechos de enormes bloques de piedra que, según la tradición, fueron colocados por los cíclopes, seres de gran fuerza y habilidades sobrenaturales. En la isla de Delos, el centro espiritual de la antigua Grecia, se han encontrado extrañas representaciones de figuras humanoides con cabezas alargadas y grandes ojos. Algunos expertos creen que podrían ser simples interpretaciones artísticas, pero otros argumentan que estas figuras guardan un sorprendente parecido con los testimonios modernos de encuentros con seres extraterrestres. ¿Podría ser posible que los artistas de la época estuvieran representando algo que realmente habían visto? Otro hallazgo enigmático es la llamada lámpara de Dodona. En el antiguo oráculo de Dodona se hablaba de una fuente de luz que nunca se apagaba, algo que los antiguos griegos atribuían a los dioses. Sin embargo, algunos investigadores han planteado la hipótesis de que podría haber sido un dispositivo de energía avanzada, similar a la famosa lámpara eterna que se menciona en otras civilizaciones antiguas.